Estamos ya de vuelta acá en a las 8:45. Vamos a hablar ahora acerca de las recientes decisiones de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. En concreto, tres temas que nos llevan a realizar este segmento. El suspender a un trabajador por ver a los ojos al magistrado Valenzuela, la cancelación de 5 partidos políticos, pues eso no es tanta polémica, pues está en ahí la cancelación. Y el tema de recetarse una indemnización. Vamos a hablar de esto. Nos acompañan acá en el estudio Rodrigo Ramazzini de Jóvenes por Guatemala y José Alfredo Calderón, consultor político, y por la vía telefónica nos acompaña la magistrada María Eugenia Mijangos, magistrada titular del Tribunal Supremo Electoral. Le damos la bienvenida. Vamos a iniciar con la magistrada. Magistrada, muy buena noche. Buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Le pedimos a producción si nos sube el retorno, por favor, porque no escuchamos. Buenas noches, magistrada. Magistrada, cayó como balde de agua esta noticia que se había suspendido a alguien sin goce de salario por haber visto a los ojos o haber visto de mala forma, no sé cómo le queremos llamar, al magistrado Valenzuela. ¿Nos puede poner usted en contexto qué fue lo que ocurrió? Mire, yo creo que es bastante común que yo muchas veces no coincido con el resto de los magistrados. Realmente he tenido muchos votos razonados durante mi mandato. Y en este caso, pues fue también así. Desafortunadamente no coincidí con el criterio de ellos en el sentido de que se había dado una falta de respeto de parte del trabajador. Licenciada Mijangos, buenas noches. ¿Cuáles fueron los hechos concretos que llevaron a los otros magistrados a tomar una decisión de esta naturaleza? Ahorita lo voy a pagar, ahorita. Licenciada, muy buenas noches. Le saluda Cristian Castillo. ¿Podría Permítame un momentito. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor, Cristian? con mucho gusto, licenciada, nos puede poner en autos de cuáles fueron los hechos que llevaron a que los otros magistrados tomaran una decisión de esta naturaleza? Sí, mire, se dio, digamos, estábamos en una reunión en el Pleno, en una reunión de trabajo, y en determinado momento, pues, el magistrado Valenzuela le dijo al auditor, al licenciado Alonso, que por qué lo miraba de esa forma. Fue algo sorpresivo, pues, para los demás, porque no estábamos al tanto de qué estaba ocurriendo. Entonces, el, el señor auditor le respondió que él lo estaba viendo como la forma como le habían enseñado a él sus papás, que era mirar a los ojos de frente, señal de respeto. Y después de eso ya intervino el magistrado Solórzano y se calmó la situación, se puede decir. Pero, sin embargo, después se insistió de que había que sancionarlo, cosa que yo no estuve de acuerdo porque no había sido un incidente que ameritara una sanción y mucho menos una sanción tan drástica. Para finalizar, magistrada, y agradecerle que nos haya tomado la llamada, ¿está usted consciente de han reventado las redes sociales y no ha caído muy en gracia a la opinión pública este hecho, quizá viéndolo minúsculamente, pero vaya que abona a desgastar a la institución del TSE? ¿No lo ve usted así? Sí, yo estoy muy consciente de esto. Y en ese sentido, pues creo que naturalmente todos somos humanos, ha sido muy fuerte todo lo que la reacción en las redes sociales, ha sido el desgaste de este tribunal también muy, muy fuerte. Sin embargo, yo creo que también es necesario poner la situación en contexto. Hace unos días lo platicaba precisamente con Cristian. A este tribunal realmente le han tocado una serie de situaciones y de contextos sociopolíticos que no le había tocado a ningún otro tribunal. Le voy a poner un ejemplo.
Cuando llegamos en el 2015, asumimos, nos tocó, digamos, desarrollar el proceso electoral y el país estaba en efervescencia con todo el tema de la renuncia de presidente, vicepresidenta, eran las manifestaciones en la plaza, todo esto. ¿Qué sucedió después? Vino un proceso de reforma, propusimos una reforma, la afrontamos y todo esto. Después, en la consulta popular, también formulamos otro proceso de reforma. Y después nos tocó implementar esa reforma, que son profundas, 2 nuevos regímenes, 3 se puede decir, con el de voto en el extranjero, y además un nuevo proceso electoral con un número inédito de, digamos, de candidatos y con toda la complicación que significaba implementar esto. Entonces yo creo que eso no es por exculparnos, pero creo que sí es necesario que también se tenga presente los análisis. Bueno, muchas gracias, licenciada y magistrada María Eugenia Mijangos del Tribunal Supremo Electoral por atender nuestra llamada. Buenas noches. Bueno, despedimos a la magistrada Mijangos. Licenciado Calderón, pues parecieran, y poniéndolo en términos muy coloquiales, discusiones de colegio, ¿verdad? O sea, uno en el colegio, en el aula, se miraba, y, sí, porque me están mirando, o sea, estas discusiones, o sea, el Tribunal Supremo Electoral en Guatemala es noticia por una mirada, así es sencillo, ¿cómo no? Pues yo me recordé, Lady y no me vea mal. O sea, que me mira, ¿qué le pasa? Es sí, realmente ridículo. Pero más allá de la ridiculez de esta acción, está la prepotencia. El sistema impune que hace que la gente, porque recordemos quién es este magistrado y el otro. Hay 2 magistrados ahí muy obviamente conocidos por su relación con el pacto de corruptos, la forma como llegaron, y entonces el que lo mire un subalterno, pues es la figura del poder. Yo siempre cito a Maquiavelo: el poder corrompe, luego aniquila. Y le pasó al Patriota, le pasó al FCN, que está en proceso de cancelación, y esta gente llega a un momento que la impunidad los hace ver como invencibles, como intocables, como que nadie puede llevarles la contraria, se molestan. Por ejemplo, ahorita que está también en tela de juicio la legitimidad y la legalidad de las indemnizaciones en los cargos públicos que son por elección y por un periodo determinado de tiempo, que no debería de haber duda ni discusión al respecto. La forma como se aferran a los puestos también, buscan los vericuetos legales y vericuetos de todo tipo, lícitos e ilícitos, para poder continuar. De hecho, por ejemplo, el tema de los tránsfugas en el Congreso. Sí, pero es que lo que pasa es que si cancelan el partido, pero no son lo que pasa, siempre va a haber una forma de, porque ahí sí que quien estando en esa meca del poder del dinero y de la tranza va a querer dejarlo de acuerdo a la naturaleza. Porque una persona que no tiene una naturaleza corrupta, que es una persona transparente y ética, muy posiblemente no tenga esas actitudes. Pero más allá de eso, porque centrarse realmente en el reto de la mirada, pues cabal pura cuestión de ishtos o de señoras de alta sociedad, porque ellos ni siquiera pertenecen a esa clase a la que pertenece la señora. Pero es el poder y es el sistema de impunidad. Y además hay que entender cómo llegaron y cómo ejercen su poder y su función específica. Ahora, licenciado Ramazzini, ¿cómo se le da sustento jurídico a una decisión de esta naturaleza? Más allá de los hechos propiamente, hay una decisión de 4 magistrados que deciden sancionar a este trabajador por los hechos. ¿Bajo qué argumento jurídico y cómo contraargumentar una decisión que pareciera ser arbitraria y más una decisión política? Es lamentable un poco que, viendo el tema que están eligiendo nuevos magistrados del TSE, que estamos viendo el tema de las indemnizaciones, el tema de cancelación de partidos políticos y otros procesos que están abiertos de cancelación de partidos políticos en el TSE, se esté discutiendo sobre una pelea que hubo entre un magistrado y entre un empleado del Tribunal Supremo Electoral. Es lamentable la forma como ellos han abordado el problema y la forma como se han justificado para poder decir, bueno, lo sancionamos por 15 días sin goce de salario en base a un reglamento de relaciones laborales del Tribunal Supremo Electoral
que establece sanciones para faltas leves o para faltas graves, pero el hecho de interpretar el reglamento de relaciones laborales del TSE, que es un documento bastante antiguo, y decir que una falta de respeto es cómo me mira un subalterno o cómo mira un compañero de trabajo, y agarrarse de eso es un acto de grave abuso de poder. El hecho de tergiversar un reglamento que es bastante claro y agarrarlo a su conveniencia para sancionar a una persona como reprimenda a acciones que no tienen sentido. Ahora, licenciado Calderón, ¿cómo cambiar esa mentalidad de las personas que cuando llegan a la función pública, pues pareciera que pierden el piso, ¿no? Y se sienten... recuerdo yo una conferencia de prensa cuando Marco Tulio Abadío era superintendente de la SAT hace muchos años, y a mí me llamó la atención, al señor cuando daba sus ruedas de prensa le llevaban fruta, y el señor tenía muchos anillos. Y en medio de la conferencia de prensa agarraba unas uvas, o sea, yo decía, este señor se cree Herodes o qué cosa, o sea, a ese nivel hemos llegado, pues, o sea, ¿por qué? Pues básicamente por el sistema clientelar y patrimonialista. Yo por eso insisto. Ahorita, por ejemplo, con el tema que estaban los colegas tocando en el segmento anterior, se insiste en los mecanismos. Si no se cambia el sistema, los resultados seguirán siendo los mismos. Y miren cómo estamos en ese caso en particular. Si no se eligen magistrados, se alarga el periodo de la corte más corrupta que ha habido en la historia política del país. Y si se eligen ahorita, pues se van a elegir sobre una lista espuria, porque el sistema hace eso. El sistema incluso cuando designa candidatos a diputados, el segundo y el tercer lugar son igual o peor, para que cuando haya una vacante ellos se aseguran de que va a llegar alguien con el mismo talante. Entonces, si no cambiamos ese sistema clientelar y patrimonialista que provoca que en Guatemala no haya un sistema de partidos políticos, lo que hay es una serie de plataformas electoreras que cada 4 años, este es el cementerio político más grande de América Latina. Es la cantidad de partidos que nacen, medio crecen y se mueren, ni siquiera se desarrollan. Incluso el único partido o el único que, digamos, que pudiera tener las características para llegar a ser un verdadero partido político, que es la UNE, en tremenda crisis también. En Guatemala, desde que se murió la democracia cristiana guatemalteca, ahí terminó de existir el último partido político. Es decir, aquellas instituciones de derecho público, como decía Duverger, que son intermediarias entre el Estado y la sociedad. Aquellas instituciones que tienen doctrina, que tienen una ideología definida, que tienen formación de cuadros, etc. Eso no existe. Incluso vemos el partido de gobierno con una debilidad tremenda que lo hace aliarse al pacto de corruptos para poder llegar a tener la Junta Directiva del Congreso y la mayoría de comisiones del Congreso. Entonces, si no se cambia ese sistema, si seguimos con esa misma ley electoral, pero seguimos con parches, y entonces con la ley de comisiones de postulación, lo mismo. Bueno, ahora hagamos algo parecido y no va a funcionar. ¿Por qué? Porque se llama a tener personas probas, pero como el sistema amarra, no importa que lleguen personas probas, tarde o temprano, el sistema las coopta, las amenaza o las saca de la jugada. Ahora, licenciado Ramazzini, ¿cuáles son las acciones legales que el trabajador puede interponer? Porque ha quedado claro que ha sido una acción de poder, de imposición de poder. Y usted refería muy atinadamente que el usar ese reglamento permite una justificación, pero debe haber alguna acción jurídica que permita defender los derechos laborales de esta persona. Lamentablemente, el reglamento de relaciones laborales del Tribunal Supremo Electoral establece sanciones, pero no establece procedimientos de cómo apelar esas sanciones. Uno creería que si hay sanciones y que si hay procedimientos para sancionar a personas y faltas de distintas categorías, las personas que están encargadas de emitir esas faltas por razones justificadas lo van a hacer justo por razones justificadas. No se contempla el hecho de decir, tal vez una autoridad o un magistrado del Tribunal Supremo Electoral va a tener un capricho con algún trabajador, lo va a sancionar, sino que lo que se contempla es que están esas faltas para que puedan ser utilizadas de buena manera y no se le da una posibilidad al trabajador dentro de este reglamento de poder apelar a esa decisión más que un procedimiento que pudiera ser muy interno dentro del Tribunal Supremo Electoral. Ahora bien, licenciado Calderón, este Tribunal Supremo Electoral queda, digamos, en la colectividad como un tribunal, no quiero usar el adjetivo, pero pareciera, y lo voy a decir, nefasto. O sea,
El sabor de boca que quedó con las elecciones, la magistrada María Eugenia decía que no le había pasado a un tribunal lo que a ellos les pasó, refirió 2015, pero realmente esos elementos son a considerar a la hora de hacer el análisis. No, definitivamente nos quedaron a deber, se generó mucha incertidumbre. Yo creo que de todos los errores, porque hay una serie de errores técnicos que no son excusables, pero que podrían pasar. Pero ese grado de incertidumbre que teníamos durante el proceso electoral, durante todo el proceso, sí le hizo mucho daño a la credibilidad del tribunal. Se refiere a 2019. 2019. Y pues efectivamente fue una serie de metidas de pata. La cuestión después de lo del sistema de cómputo, pues realmente terminó de romper. Yo creo que estuvieron a punto de crear una crisis de gobernabilidad y de credibilidad, la crearon. Y pues lo lamento, porque yo, por ejemplo, conozco personalmente a la licenciada Mijangos y me parece excelente como persona, una gran profesional, sé de su talante ético, sé lo que ella empezó diciendo, que ha tomado distancia. A mí me consta que muchas veces las decisiones son 4-1, como en este caso en particular del trabajador que suspendieron 15 días, pero una golondrina no hace verano. Volvemos al punto del sistema clientelar y patrimonialista. Y miren, las cortes ahorita es un ejemplo. Yo te elijo y tú me eliges. ¿Cómo va a ser eso? Y además Guatemala es uno de los pocos países que cambia las cortes de un solo guamazo. O sea, no puede ser. Y no puede ser también que un Congreso elija a los magistrados de otro organismo, cuando el sistema republicano, en teoría, dice de que hay una independencia y una autonomía de cada poder. Entonces el sistema realmente ya colapsó. Y por eso llegan estas personas, y estas personas llegan con los compromisos de quienes los colocan ahí. Ahora, licenciado Ramazzini, pasando al otro tema de debate en torno a la actual magistratura, que es la posible solicitud de indemnización. Esto también lo estamos viendo en el Congreso de la República. Algunos diputados que no fueron reelectos han apelado a buscar un beneficio económico respecto de un servicio que fue prestado para un periodo en particular y para el cual fueron electos, no fueron nombrados. ¿Cómo anticipar y evitar el abuso del uso de los recursos del Estado para este tipo de indemnizaciones? Creo que hay algo bastante interesante con el tema de la indemnización en el caso de magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Si uno puede ver el acuerdo 18-2020, ellos se fundamentan en dos artículos principales de la Ley Orgánica del Presupuesto, el artículo 18 y el artículo 41. El artículo 18 menciona que si existe un superávit en el presupuesto de la institución, ellos tienen derecho a utilizarlo para gastos operativos. Es decir, si tienen más dinero del que no gastaron, ellos pueden utilizarlo en este caso para indemnizaciones. Y creo que hasta ahí estaríamos bien. El problema es en el artículo 41, que establece las formas en cómo se puede modificar el presupuesto, en este caso cómo se aumenta. Y establece primero una opción para las entidades descentralizadas, que en este caso diríamos que no aplica, que sería a través del Ministerio de Finanzas, y un segundo caso que es para organismos de Estado, para dependencias de los organismos de Estado y entidades descentralizadas, que tampoco veríamos que aplica para el Tribunal Supremo Electoral, porque según la Ley Electoral y de Partidos Políticos es una entidad independiente, ajena a estas tres. Sin embargo, los magistrados utilizan esta como una forma de ampliar el presupuesto para tener dinero para indemnización. Y hay un problema ahí, y que se nos ha pasado a todos por alto. El mismo artículo establece que se debe hacer la modificación y se debe hacer una notificación al Congreso de la República, a la Contraloría General de Cuentas y al Ministerio de Finanzas dentro de los 10 días siguientes a la aprobación de la ampliación, y después eso pasa a ser información pública de oficio y debe ser publicada dentro de los 15 días después de la aprobación en la plataforma del Tribunal Supremo Electoral. Entonces vemos primero ahí que no aplicaría la forma en cómo ampliaron el presupuesto, y segundo, que existen deficiencias en el procedimiento de cómo fue efectuado. Y segundo, si aplicaría o no la indemnización para magistrados del TSE, creo que es algo bastante claro, pero que ellos argumentan que el pacto colectivo del Tribunal Supremo Electoral establece que se le puede dar indemnización a los trabajadores del Tribunal Supremo Electoral, y aduciendo ellos que si fueran trabajadores. El mismo pacto colectivo no establece que es un trabajador del Tribunal Supremo Electoral, pero yéndonos al Código de Trabajo, establece que tiene que ser por un contrato de trabajo o prestación de servicios en relación laboral. Y en el mismo reglamento que mencionamos anteriormente de relaciones laborales del Tribunal Supremo Electoral establece también
qué es un trabajador y establece también una jerarquía de funciones y pone hasta arriba a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y hasta abajo a los empleados. Básicamente ellos en el reglamento están diciendo, miren, magistrados no somos empleados, y no les aplicaría entonces el pacto colectivo que ellos argumentan para poder restarse indemnizaciones de forma automática, porque ellos lo establece la Constitución Política de la República, lo establece la ley electoral y partidos políticos, y lo establecen leyes ordinarias, que ellos son funcionarios públicos electos por el Congreso de la República para un periodo establecido y no son trabajadores, entonces no deberían de gozar de este beneficio de la indemnización. Y cuando uno escucha los argumentos de diputados que también, exdiputados, que también quieren su indemnización, escucha uno una serie de cosas, un poco a esto, ¿no? Sí, pero es que la ley tal, y tratan de envolver tanto y enredar a la opinión pública, o sea, tan así que ya hay 15 que demandaron al Congreso, entre ellas Delia Bax, su hija, o sea, pareciera que tampoco eso es una motivación para entrarle a la ley de servicio civil. Nadie quiere ordenar la casa, sino que este relajo abona a esto, ¿no? Es que se amplía el sistema corrupto. Antes eran las élites burocráticas las que se dedicaban a la corrupción y la demás gente excluida, pero ahora a todo nivel. Desde el momento que yo, conserje, tengo acceso a robarme, por ejemplo, el papel higiénico. Me llevo todos los días un rollo de esos grandotes a la casa. Y hay un sistema impune que hace que no voy a hacer ningún ataque a la corrupción, porque es no machucarse la manguera entre bomberos. Y el sistema clientelar así funciona. Yo me quiero reelegir, pero si no puedo reelegirme, por lo menos que me den indemnización, que me den algo, o que me contraten como este Giordano de asesor, porque ese es el sistema clientelar. Yo me reelijo y si tú no te reeliges, pues te vas de asesor. Y lo hacen todos independientemente del talante ideológico que puedan decir que tienen, porque eso ya desapareció, repito, con la ida de la democracia cristiana. Ya no hay más partidos políticos. Bueno, muchas gracias a los dos por haber estado con nosotros acá en el estudio, también a Cristian Castillo por acompañarnos en las entrevistas. Concluimos esta emisión, los esperamos en una próxima entrega. Buenas noches.